Vamos a orar. Gracias, Señor. Te bendecimos una vez más, Señor. Gracias por todo lo que nos has dado, Señor. Sabemos que todo no está perfecto y no estará perfecto hasta que tú regreses. Pero somos agradecidos que nos has traído hasta este momento en la vida, Señor, donde podemos escuchar tu palabra y podemos darte gloria otro día más, Señor. Bendícenos otro día más con tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gloria a Dios, estamos aquí empezando una serie nuevo en Santiago. Y lo que queremos hacer es pasar por todo el libro de Santiago como lo hemos hecho con otros libros. Y aquí entramos. ¿Por qué no empezamos ya? Ya que vamos a empezar a hablar de otro libro, en otra serie, quiero hablarles y recordarles de que Santiago es un libro que la fe de la gente está siendo probado. La fe de la gente está siendo probado y para ver si su fe es sincero, para ver si su fe es genuino, para ver si ellos van a pasar la prueba que encontramos aquí en todo el libro de Santiago. Es una gran prueba para la gente, como vamos a mirar versículo por versículo. Es muy importante que miramos acerca de la fe sincera, de la fe genuina. Y la razón viene siendo porque mucha gente tiene una fe que no es genuino. Mucha gente tiene una fe que damos cuenta después a través de los años o de los meses de que ellos regresan al mundo y empiezan a hacer cosas del mundo y ellos empiezan a caer de nuevo y nos notamos de que su fe no fue sincero. Hoy en día tenemos muchas cosas falsas, ustedes lo saben. Igual que yo, existen muchas reproducciones hoy en día que son falsos. Por ejemplo, una bolsa de Gucci, puedes comprarlo y te vale como 350. Pero hay gente que están por la calle que los venden en 30, 40, 50 dólares, donde tú puedes pagar mucho más, pero tú no tienes algo verdadero, es falso. Pero mucha gente se conforma en tener algo falso, porque quieren mantener apariencias, pero es una indicación de que algo está mal. Ahora, Satanás es el que falsifica las cosas más que todos, y él hace creer a la gente que ellos realmente tienen algo sincero y que tienen algo genuino. Y razones porque es rara vez que escuchamos una palabra verdadera hoy en día, porque también desde el púlpito existen los mensajes falsos y la gente lo crea. No hay ningún reto, no hay ningún ánimo, no hay ninguna prueba, y la gente cree que son salvos cuando realmente no son salvos. Entonces el libro de Santiago es para que nosotros veamos si tenemos una fe sincero. Ahora, nosotros podemos reemplazar muchas cosas, pero nuestra fe es algo que no podemos reemplazar. De una vez que nosotros estemos muertos, ya no podemos volver a hacer eso de nuevo. Ya estuvo. Es mejor que sepamos de una vez si tenemos fe verdadero. De una vez. Vayamos a 2 Corintios 11 y capítulo 11, versículos 14 y 15. 2 Corintios, capítulo 11, versículos 14 y 15. Antes de que empezamos en nuestro texto para el día de hoy, dice este versículo, y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ahora tenemos que entender que Santiago está escribiendo a cristianos aquí. En el libro de Santiago, no aquí en 2 Corintios, pero Santiago, por el libro de Santiago está él escribiendo
a los cristianos, no a los incrédulos, no a cualquiera. Gente que debería saber, gente que debería de ya tener la salvación genuina. Y hay gente que creen que están en el camino estrecho y no están en el camino estrecho. Aquí dice que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Algunas personas se van a levantar de la muerte en el infierno. Y desafortunadamente es algo que se puede haber prevenido si es que escuchamos la palabra verdadera. La fe es nuestra posesión más valioso y por tal razón debe ser probado. Santiago 1.1. Entramos en nuestro texto de hoy. Hoy estaríamos en versículo 1 de Santiago 1.1. Hoy cubriremos un solo versículo de Santiago porque queremos ver quién es Santiago. ¿Quién fue Santiago? Santiago fue medio hermano de Jesucristo, pero vamos a leerlo. Santiago 1.1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Eso no es el otro Santiago. Eso solamente puede ser Santiago, el medio hermano de Jesús. No vamos a entrar en el por qué, porque eso no es lo importante de ese texto. Lo importante es de que fue medio hermano de Jesucristo. Si estás confundido del parte que dice medio hermano, es porque su verdadero padre era Dios. Por eso él es medio hermano. Pero también tenía hermanas. Sus hermanos y hermanas crecieron mirando que él vivió una vida sin pecado. Y vamos a ir a Juan 7 y vamos a mirar algo. Si alguien tenía que haber creído, tenía que ser sus hermanos, porque ellos vivían más cerca a él. Ellos son los que miraron más milagros, los que sabían que había algo diferente. Entonces, ¿por qué encontramos, lo que vamos a encontrar en la Biblia es de que ellos tenían duda, ellos tenían envidia, tenían orgullo y muchas otras razones por lo cual ellos no querían entender, no querían seguirle como el Mesías. Juan 7, versículos 2 a 5, dice: la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, estaba cerca. Por eso los hermanos de Jesús les dijeron: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras de que tú haces. Porque nadie hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Si haces esas cosas, muéstrate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces, ¿detectas un poco de sarcasmo en este versículo? Sus hermanos portando sarcástico con él. Así es como ellos trataban a él. Pero Jesús, muy paciente como siempre, no quiso ser movido. Jesús reconoció lo que encontramos en Marcos 6. Marcos 6:4. Dice: y Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Entonces Jesús no fue ni respetado ni honrado en su propio pueblo, en su propia casa, por su propia familia. No, él tenía que pasar por unas cosas. Y eso es lo que pasa a veces en nuestra vida cuando nosotros queremos seguir a Cristo a todo dar. Queremos entregarle todo lo que tenemos. Y nuestra familia viene en nuestra contra. Entonces ha de haber sido difícil por Jesús, aunque Jesús nunca pecó, pero fue una prueba para él también. Fue una prueba
que él tenía que resistir y portarse como el ejemplo que él fue para nosotros. Jesús, su familia pensó que él fue loco. En Marcos 3:21 dice, cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él, porque decían, está fuera de sí. Entonces, pensaron muchas cosas de Jesús. Y ahí está su hermano. Tenemos que entender que cuando dice familia, sus hermanos y su mamá, ahí está Santiago probablemente con ellos, escuchando y diciendo lo mismo que los demás. Por eso es importante entender eso cuando leemos ese texto. Y Hechos 1:13. Hechos 1:13 parece ser que su incredulidad de sus hermanos y su mamá permaneció hasta que se murió Jesús. En Hechos 1:13 pasa algo. En Hechos 1:13 pasa algo que cambió ellos, que cambió su mente. Hechos 1:13 dice, cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto donde estaban hospedados. Pedro, Juan, Jacobo, y ahora Jacobo es el medio hermano de Juan. Cuando dice Jacobo es hermano de Juan. Y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hijo hermano de Jacobo o Santiago. Entonces dice, subieron al aposento alto donde estaban hospedados. Entonces pasó algo aquí. Y vamos a mirar, vamos a seguir leyendo para ver lo que pasó en versículo 14. Todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahora, ¿por qué no pudieron hacerlo cuando Jesús estaba vivo? Puedo hacer la misma pregunta a mí mismo, puedo hacer la misma pregunta a mucha gente que yo conozco. ¿Por qué tardamos tanto en hacer la voluntad de Dios? ¿Por qué tardamos tanto en corregir nuestro comportamiento para hacer caso a las Escrituras y hacer lo que Dios nos está mandando? Nosotros, somos criaturas de hábitos, somos personas que nos gusta, nos amamos nuestro pecado y las cosas en que estamos involucrados. Pero pasó algo, llegan a estar unánimes y entregados de continuo, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¡Wow! Entonces ahí están sus hermanos, ahí está María, pasó algo ¿qué sucedió realmente? Creo que en las Escrituras nos va a decir. En 1 Corintios 15. 1 Corintios 15 y versículo 7 nos va a decir lo que pasó. Dice, después se apareció a Jacobo, que es Santiago, medio hermano de Jesús, luego a todos los apóstoles. Después, hablando de Jesús, después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles. Entonces Jesús vino y llegó directamente con Santiago para decirle, y no sabemos qué fue lo que le dijo, pero obviamente fue algo muy grande ahí, porque después, como miramos a Santiago, vamos a mirar que Santiago es un hombre muy firme, muy sólido, aferrado a Dios, a Jesús, y él no se suelta para nada hasta que llega a ser el primer mártir para la fe. Ahora, teniendo o viendo más bien Jesús levantar o resucitar de la muerte, tenía un gran efecto sobre Santiago, tenía un gran efecto como debería de tener en cada una de nuestras vidas. Cuando sabemos, cuando nos damos cuenta
de la realización de que nosotros íbamos en camino hacia la muerte, hacia el infierno. Y Jesús murió por nuestro pecado. Entonces tenía un gran efecto. Todo ya se arregló y Santiago al fin ya entendió. Durante el ministerio, su familia tenía algo en contra de Santiago. Y vamos a mirar unas cosas que su familia tenía en su contra. No querían humillarse a servir a su hermano. Y a veces nosotros somos iguales. A veces pensamos que no tenemos que o no es nuestro deber o nuestro trabajo o que le debe de tocar a otra persona o miles de razones que nosotros inventamos y ponemos como una excusa para no hacer la voluntad de Dios. Y ese orgullo nos mantiene de saludar a la gente, de servir a la gente. Entonces, ¿por qué no querríamos nosotros aferrarnos a nuestra fe y soltar cualquier orgullo, cualquier cosa que nos detiene de servir a nuestros hermanos, a nuestra familia, que tanto necesita de nosotros? Dejamos que las cosas pequeñas se meten, ¿no? Porque mucha gente dice, no voy a regresar a la iglesia porque alguien no me quiso saludar. O sabes que yo no hay amor en esta iglesia. Y sabiendo que si tú realmente eres un cristiano verdadero, entonces tú sabes que el pastor no es el principal que está en un púlpito. Son todos aquí que somos miembros de la misma iglesia y tú tienes algo que portar también, no solamente el pastor. La gente necesita a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros. Y si nosotros no nos ponemos de lo nuestro, es algo que tendríamos que dar una cuenta para eso algún día en el día de juicio. Y para algunas personas se toma una tragedia para ser un verdadero creyente. Y estamos viendo eso realmente en la vida de Santiago. Tuvo que morir su hermano para que al fin llegara a obedecer a Dios. Y para algunas personas eso va a significar que van a tener que perder su casa, ir a la bancarrota, perder todo lo que tienen, un divorcio, perder un hijo, un familiar, todo eso. Y Dios no quiere que sucedan esas cosas, pero de alguna forma Dios tiene que probar nuestra fe para ver si es sincero. Dios tiene que ver si lo que Él tiene, o sea, los suyos, tiene que probar si son verdaderos. Somos aquí para ser probados también. Pero Jesús ignoró la inmadurez y se enfocó en predicar el Evangelio por el bien de ellos. Vamos a Efesios 4. Estamos hablando de examinar a nuestra vida. Dice Efesios 4, 11 a 13. Y Él dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios nos da pastores como Santiago se convierte en un pastor cuidando ovejas. Yo soy un pastor y también cuido ovejas. Existen para capacitarnos hasta que estemos maduros nosotros. Necesitamos llegar a la plenitud de Jesucristo, hasta que Jesucristo está completamente formado adentro de nosotros. Y eso es algo que hacemos a través de las pruebas, de las persecuciones. Y Dios usa mucha gente en nuestra vida para hacer eso, incluyendo a los pastores.
Jesús fue paciente y tenía que esperar después que se murió para mirar la salvación de su hermano. Pero él no estaba preocupado para nada. Y a veces nosotros también tenemos que ser pacientes cuando estamos orando por gente que no son salvos. Tenemos que aguantarnos, tenemos que creer que Dios es un buen Dios y Él es un buen Dios. A veces el problema es que no registra en nuestra cabeza que Él es un buen Dios, pero Él es un buen Dios, se pasa de bueno. Y Jesús, mientras se sigue enfocando y enfocando el Evangelio, Él entrega su vida como un ejemplo a otros. Y Santiago y el resto de la familia llegan a ser creyentes. Vamos a Galatas 2 para mirar. Vamos a escuchar qué dice Pablo. Galatas 2, versículos 9 a 12, dice: al reconocer la gracia que me había dado Jacobo o Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solo nos pidieron que nos acordamos de los pobres, lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. Versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque él era digno de ser censurado. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, Santiago, él comía con los gentiles, pero cuando aquellos vinieron, Pedro empezó a retraerse y apartarse porque temía a los de la circuncisión. Entonces Pablo llega a Jerusalén para darse cuenta de que Santiago está a cargo de la iglesia en Jerusalén. Wow, llegamos muy, muy lejos de cuando los hermanos de Jesús estaban burlando y portándose mal con Jesucristo. ¿Quién iba a pensar que Santiago iba a llegar a ser salvo y segundo que iba a llegar a ser un discípulo y mucho menos el mero pastor de Jerusalén? Santiago está a cargo aquí y no te das cuenta de que Santiago dice que se puso cara a cara con Pedro por la manera que él se portaba con los gentiles. Y no vemos ningún sarcasmo, no vemos ninguna palabra en respuesta a Santiago. Santiago se encargó del problema. No vemos ahí a Pedro diciendo: ¿dónde tú estabas, Santiago, cuando yo estaba con Jesús? Tú burlabas de él. No miramos eso. Entonces vemos que Santiago tiene completamente bajo control todo. Completamente bajo control. Y ahora, porque los apóstoles estaban viajando mucho, vemos a Santiago que está a cargo de la iglesia de Jerusalén. O podemos decir que él fue el pastor principal de la iglesia de Jerusalén. Y por eso nosotros no nos rendimos sobre las personas. Cada quien tiene valor. Dios puede obrar en cualquier persona. Si Dios pudo obrar en Pablo, que fue el peor, no uno de los peores, Pablo fue el peor. Si Dios obró en él puede obrar en nuestras familias, nuestros seres queridos más vil que te puedes imaginar. Dios puede obrar en ellos y nosotros no debemos de rendir sobre ellos, pero debemos de orar por ellos y no rendir. Yo creo que muchas veces no oramos por la gente porque creemos que para ellos no hay esperanza, pero para Dios no hay nada imposible, no hay nada imposible. Cuando Pedro fue soltado de la prisión de Herodes por un milagro, él se reportó al líder. Vamos a Hechos 12. Hechos 12. Bien.
Hechos 12 y versículo 17, dice: y haciéndoles señal con la mano para que guardaran silencio, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel y les dijo: informen de estas cosas a Jacobo, Santiago, y a los hermanos. Entonces salió y se fue a otro lugar. Él está a cargo. Vemos con ese versículo otra vez, Santiago está a cargo. Es el número 1 en Jerusalén. Obviamente Santiago había crecido tremendamente, tanto, que está a cargo de los pastores que está en Jerusalén. El grupo de pastores que está en Jerusalén decidían ciertas cosas. Los apóstoles, los discípulos, los que viajaban para compartir el evangelio con los demás, ellos tenían que reportarse al grupo que estaba en Jerusalén. Y en versículos, hablando, aquí estamos en Hechos 12, pero en versículos 6 a 12 vemos que los discípulos reportaron la salvación de Dios acerca de los gentiles. Versículos 12 a 21, Santiago da su decisión. Y versículos, eso está en Hechos 15, perdón, si no lo había dicho, había mencionado Hechos 12, pero creo que eso está en Hechos 15. Y luego en versículos 23 a 29, Santiago probablemente escribió la carta a los creyentes gentiles. Ahora, Pedro fue el líder de los 12 apóstoles. Y lo que había sucedido pudo haber ofendido a Pedro muy malo. Lo pudo haber afectado de una manera, pudo haber dicho: yo merezco mejor tratamiento, pero no lo hizo. No se ofendió. Porque imagino que, y eso es la manera, eso es nuestra actitud, que deberíamos de hacerlo. Ellos tenían un gran cargo, siendo nuevecito la iglesia, el fundamento que tenían que poner para ti y para mí, para que llegara el evangelio y que no fallara por los próximos 2000 años, ellos tenían que poner sus diferencias a un lado. Y Santiago hace un buen trabajo en controlarlos a ellos, pero son todos que se están actuando en unánime, están actuando con una unidad, un solo sentir, y estamos notando que miles de personas a veces en un solo día se están salvándose, muchos milagros, muchos señales. Y para poder pasar eso, uno tiene que estar en unidad. Pero hoy en día es muy difícil que la gente se pone muy de acuerdo en todo en la iglesia. ¿Qué importa si tenemos sillas que no son acolchonados o el aire acondicionado no está puesto? Fíjate, ya aquí una persona ya está pensando en, wow, y si no tuviéramos aire, yo creo que no hubiera venido yo ahora. Pero eso es lo que se necesita, y con razón el Espíritu Santo no mueve hoy en día como Él se movía antes. Porque tú y yo nos hemos vuelto muy sensibles, y ahora cualquier cosa nos apaga, nos hace quejar, etcétera, etcétera. Vemos el segundo parte, Santiago 1b, el segundo parte de versículo 1, dice: siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Dos cosas que aprendemos de Santiago, aunque fue el líder que tenía el rango más alto, por ningún lado en toda la Biblia vemos que Santiago dice: yo, medio hermano de Jesús, el hermano de Jesús, el de su familia. Entonces, el que nació en su mismo pueblo de Jesús,
No, no vemos esto. Entonces vemos que Santiago es humilde y ese es el corazón que cada uno de nosotros debemos de llevar. Necesitamos ser personas que son humildes y no necesitamos poner lo nuestro enfrente. No necesitamos ser personas que siempre tenemos que ser primero. O si no nos menciona, nos vamos a ofender. La verdad, ¿quién soy yo? O sea, ¿quién soy yo para creer que merezco mejor tratamiento que Jesucristo recibió sobre la cruz? O sea, ¿voy a creer que yo quiero que a mí me traten mejor que a Jesús? De ninguna forma yo merezco ser tratado. Aunque soy pastor, ninguna persona y ningún pastor necesita ser tratado mejor que Jesús. Nadie. Porque nosotros no somos dignos de ni llegar cerca a donde estaba Jesús. Estábamos perdidos en nuestro pecado. Entonces no tenemos razón para jactarnos. Y es mejor que nos quedemos callados. Sería bueno que todos nosotros recordemos eso cuando tenemos las ganas de poner nuestras necesidades arriba de los demás, porque sería en contra de Filipenses 2:3 que dice al contrario, que debemos de poner las necesidades de los demás arriba de los nuestros. Y aprendemos que Él es humilde. Otra cosa, dice ahí siervo. Dice, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Esa palabra siervo en el griego es la palabra doulos y se refiere a un esclavo que está privado de toda su libertad personal y completamente bajo sumisión a Dios. Y con él existe una lealtad que sería imposible volver a crearlo, porque una persona que era un esclavo en aquel día estaba muerto a sus derechos. No tiene ningún derecho para hacer nada. O sea, aunque ya ha terminado con sus quehaceres y él se quiere pasar un día para ir de compras, que digamos, él no puede, porque él ni puede decidir por sí mismo. Él no decide, o sea, es como decir que el dueño de él lo ve yéndose para ir de compra. Hey, ¿dónde vas? Oh, pues ya había acabado con todo y no había nada por hacer. Y pensaba yo, ¿cómo que estás pensando en esto? No tienes que ni pensar. Simplemente haz lo que te dije. Si tú vas a ir para allá es porque yo te dije que lo vas a hacer. Entonces, doulos, un esclavo, esa palabra quería decir eso. Absolutamente ningún derecho. Entonces, hoy en día, lo que vemos en las iglesias, el de servir a veces es un peso, ¿no? Wow, todos los domingos saludar a la gente en la puerta. Wow, todos los domingos, es que yo tengo cosas, quiero descansar de vez en cuando. Y nosotros necesitamos entender que nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros, pertenecemos a Jesucristo. Y toda nuestra vida debería de reflejar eso, que somos doulos, somos esclavos, sin ningún derecho. O sea, a veces me pongo a reír la lema de esa vida. Aquí en Estados Unidos la gente dice, me voy a graduar del high school, me voy a ir a la universidad, después voy a agarrar un buen trabajo, y me voy a pensionar y me voy a sacar otra pensión de seguro social, y me voy a viajar al mundo y comprar una casa y la vida va a quedarse muy tranquilo. Entonces, bueno, ya prácticamente no dejamos ningún lugar para que el Señor obra en nuestra vida, ¿no? Porque a veces el Señor puede que interfiere con nuestros planes, ¿no? ¿Y qué tal si hay una gran necesidad del Evangelio? Y quizás si Dios necesita que tú vendas tu casa para ayudar a los mártires en otro país. Entonces no estamos dispuestos porque ya hicimos nuestro plan. Entonces prácticamente no somos servidores y no somos, mucho menos somos doulos, gente que no tiene derechos. O sea, nos hemos autodeclarado gente que tiene muchos derechos y no queremos que nadie interfiere con esos derechos.
Era una persona que tenía lealtad, que no había nada igual. No existía ningún título o puesto o relación que se podría comparar con la relación que tenía un dueño y su esclavo. Pero unas personas que cargaron ese título en el Testamento Antiguo fueron Isaac, Jacob, Job, Moisés, Josué, Caleb, David, Isaías y Daniel. En el Testamento Nuevo, otras personas que cargaron ese título. Epafras, Timoteo, Pablo, Pedro, Judas, Juan, Jesús. Cuando dije Judas, no hablaba del Judas que traicionó a Jesús, hablaba de otra Judas. Entonces, si yo le pedía a alguien que está aquí ahora que hiciera algo muy, muy retoso, que le retaba mucho, quizás alguien se impondría sus derechos y decir, no, tú no me puedes obligar a hacer esto, pero yo nunca haría eso, pero a veces desde la Escritura Dios pide de su gente de hacer cosas que son difíciles. Todas esas personas, mirando a Moisés, Job, Jacob, Isaac, Jesús, Juan, todas esas personas que acabo de mencionar tenían que hacer cosas difíciles. Y existe una razón por qué ellos cargaron el título doulos, esclavos sin derechos. Y en nosotros, eso es lo que Dios está pidiendo, que nosotros tengamos una lealtad a Dios, que es tan aferrado a Dios, que la gente te dice que eres un loco. Pero hoy en día parece ser que tenemos más lealtad en este mundo, en esta generación, a los pastores, que a Dios mismo. Desafortunadamente. Vamos a ver el último parte de Santiago. Esa es parte C, 1C, dice, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Aquí vamos a hablar de su ministerio de Santiago. Aquí está hablando en referencia de Israel. Aún en ese punto ya están considerados dos reinos, el norte y el sur. Algún día iban a llegar a ser la misma nación otra vez. Dice la dispersión. Se está refiriendo a todos los judíos en todos lados. Todos los judíos estaban pasando por una persecución. Los judíos habían sido exiliados, asesinados, martirados. Habían pasado por muchas cosas, habían perdido todas sus pertenencias, todos los bienes de la familia, muchas cosas durante la persecución. Y se está refiriendo a todos los judíos y supuestamente cristianos, y por eso ese es un libro de las pruebas, porque está hablando a los cristianos. La dispersión en el griego es diáspora, y refiere a todos los judíos que vivían fuera de Palestina. En Hechos 2, vamos a Hechos 2, versículos 5 a 11. Y vamos a mirar. Dice 5 a 11. Había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban asombrados y maravillaban, diciendo, miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia
y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como proselitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios. Entonces Santiago está escribiendo a los cristianos judíos. Su uso de la palabra hermanos en todo el libro de Santiago es mucho más que encontramos en cualquier otro libro, y especialmente cuando lo vemos como un porcentaje. Su audiencia, los judíos que habían escapado, están siendo perseguidos y están sufriendo por su fe, que lo vamos a mirar en versículo 2 la semana que entra. Y aquí Santiago está siendo su pastor, pero mirábamos toda la gente ahí que eran de todas partes de regiones, por todos lados, y eso quiere decir que se habían ido a muchas áreas y aquí se habían reunido en un solo lugar, y ahí es cuando cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Entonces, por eso nosotros decimos que es la dispersión, hablando de toda la gente que estaban por todos lados. Ahora, Santiago quiere darles esperanza para pasar por la persecución, por el fuego, por las pruebas que se están pasando. Y lo hacemos nosotros, y podemos mirar ahora desde Santiago, la razón de que Santiago lo hace es porque quiere Dios probar nuestra fe. Si yo tuviera una vez yo encontré un diamante, y la verdad, el de oro era de 14 quilates, pero el diamante era tan brillante, tan brillante, que yo dije, wow, tiene que ser verdadero también. Y como era muy grande, yo dije, aquí tengo mucho dinero. Entonces lo llevé a uno que lo examinaban con su lupa, y luego miré que fue a agarrar otra lupa más fuerte, yo creo, y yo dije, sí, mira, necesitaba otro. Y fin de cuenta termina diciéndome, le doy $20. Le doy 20. Entonces le dije, no, ¿sabes qué? Entonces ya me di cuenta de que lo que yo pensaba que era valioso realmente no tenía nada de valor, no valía nada. Entonces tú y yo nos debemos de cuidar de que estemos en la fe, como dice en 2 Corintios 13:5. Hay que examinar nuestra vida y probarlo para ver, porque ¿qué tal si un día nos morimos y nos damos cuenta que no teníamos fe verdadero? Que lleguemos al cielo, en nuestro día de juicio, el Señor dice, apártate de mí, nunca te conocí. No tenías la fe genuina, tu fe no fue sincero, tú y yo realmente no teníamos nada. O sea, tu fe no fue sincero, y eso es lo que pasa. Satanás continuamente trata de hacer que los cristianos dudan de que son salvos y hijos de Dios, y eso es un libro que vamos a mirar, que nos puede ayudar a tener más fe. Estando en el momento, podemos darnos cuenta, si ponemos atención, de que Dios nos está probando en este momento. Pónganse atentos, porque estaríamos en Santiago por unos meses. Es un gran libro. Ponga atención, porque Dios nos quiere bendecir con ese libro. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra, que nos edifica, nos fortalece y nos da todas las bendiciones del cielo que tienes para nosotros, Señor. Mientras que entramos en esta palabra, Señor, pido que muestras a nosotros las áreas de nuestra vida donde nos hace falta más fe. Muéstranos, aun si realmente somos salvos, Señor, porque puede ser que creemos que somos salvos y realmente no. Señor, más que todo, pido que tu nombre sea glorificado
en todo lo que hacemos y en que nuestra vida revela una vida probada por fuego, para que la gente pueda decir, mira cómo dio la gloria a Dios, lo cual es nuestro deber y lo que debemos de estar enfocando para el resto de nuestra vida, Señor. Dios te bendiga. Gracias, Dios, por lo que nos has dado ahora. En el nombre de Jesús oramos. Amén.